Bueno, vamos a orar por la palabra, acompáñenme a orar. Padre, una vez más, Señor, disfrutando el estar juntos, el que hayas diseñado la iglesia, Señor, como un recurso para ayudarnos los unos a los otros, apoyarnos, amarnos, conocer juntos tu palabra, tu verdad, Señor, exhortarnos, soportarnos también en amor. Gracias por esta reunión, gracias por todos los que hoy pudieron venir a este lugar, gracias por nuestros hermanos de Tuluá, gracias por la unidad que tú traes entre las iglesias, gracias, Señor, porque podemos compartir como hermanos las cosas simples, sencillas de la vida, Señor, y también tu hermosa y tu preciosa palabra. Gracias por esta palabra, Señor, dirígenos con la ayuda de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Ahora su Biblia en Hebreos, seguimos estudiando el libro de Hebreos. Hoy nos corresponde iniciar el capítulo 5, desde el versículo 1 al versículo 10. ¿Listos? Dice: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Recuerden que el libro de Hebreos intenta demostrar que Jesús es superior a todo lo que para los judíos es superior. Entonces vimos que Jesús era superior a los ángeles, a los profetas. Vimos que Jesús era superior a Moisés. Vimos que Jesús era superior a Josué, porque él da un reposo que Josué no entregó. Y ahora vemos que Jesús es superior incluso a una figura que para los judíos es supremamente importante, y es el sumo sacerdote. Ese hombre que debía ser descendiente de Aarón, solamente quien era descendiente de Aarón podía ser sumo sacerdote. Ese hombre que una vez al año entraba al lugar santísimo para la expiación de los pecados de todo el pueblo, pero primero debía expiar su propio pecado con un becerro, y luego usaba los machos cabríos para expiar el pecado del pueblo de Israel. Y aquí entonces están hablándonos de la función de ese sumo sacerdote humano, de ese descendiente de Aarón, y lo van a contrastar con el sumo sacerdocio de Jesús. Entonces, leamos una vez más: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Porque la labor de un sacerdote es estar a favor de los hombres en relación a Dios, mientras que la labor de un profeta es traer de Dios palabra a los hombres. Jesús fue primero profeta. Cuando estuvo en la tierra, él fue profeta, porque el profeta habla las cosas de Dios. Él viene de Dios y nos enseña cosas del Padre. Ahí fue profeta. Pero una vez que él trasciende a los cielos, recuerdan que lo vimos el jueves, llena los cielos con su gloria. Cuando él llega allí ya es sumo sacerdote. ¿Qué es lo que lo hace a él pasar de profeta a sumo sacerdote? Es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Y cuál es su función ahora en el cielo como sumo sacerdote? Entonces, por eso dice que los sumos sacerdotes son tomados de entre los hombres a favor de los hombres, para que presenten ofrendas y sacrificios de los pecados. Ya lo vimos, el sumo sacerdote presentaba estos machos cabríos para expiación. Versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. ¿Qué hacía que el sumo sacerdote humano tuviera misericordia con las demás personas? Pues que él era sujeto también a los mismos pecados. Y eso pues en algunos casos funciona y en otros no. Ejemplo, usted juzga livianamente a alguien que comete un pecado que quizás usted ha cometido. Usted dice: no, pero pues si yo también lo he hecho, ¿yo con qué cara voy a juzgarlo si yo también lo he hecho? ¿No es cierto? Esa es la idea de un sumo sacerdote. Pero también está el caso de alguien que nunca ha pecado de esa manera y tiene que juzgar a alguien que ha pecado de una forma diferente. Como no hemos pecado de esa forma, ¿qué hacemos? Uy, no, terrible. Uy, es que ¿cómo se le ocurre? Es que eso solo lo hace usted, o solo lo hace esa... Uy, no, eso no tiene perdón.
Ese era el riesgo que se corre cuando hay un sumo sacerdote humano. Uno, o que todos los pecados los deja pasar por alto porque dice, no, es que, pues, que todos somos... O es demasiado intransigente con algunos pecados. La idea era que el sumo sacerdote entendiera esto, se mostrara paciente con los ignorantes y extraviados. Es decir, una forma de entender esa frase es que son extraviados porque ignoran. Es decir, que muchas veces se peca por ignorancia, no porque la persona lo planee o lo quiera hacer. Ese pecador que lo hace así, rebelde, ese por lo general Dios con esa persona no quiere saber nada. Pecador rebelde, el que no se humilla, el que no busca a Dios, el que no reconoce. Pero hay unos pecadores como usted y yo, que muchas veces nos extraviamos y pecamos, pero se busca de un sumo sacerdote, que es Jesús, para que se muestre compasivo con nosotros. Y vimos que Jesús, al ser tentado en todo, comprende nuestras debilidades, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Ya lo vimos, Él tenía que presentar un becerro por sus propios pecados. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón nunca dijo, yo quiero ser el sumo sacerdote, yo quiero, me lo pido, no. Fue Dios el que dijo, usted va a ser el sumo sacerdote y su descendencia. Dios escoge quién es sumo sacerdote. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y ya habíamos estudiado la frase, yo te he engendrado hoy, que no significa el nacimiento de Jesús, sino que es el momento en el que Él ingresa nuevamente al cielo resucitado. Es en ese momento al que la Biblia se refiere cuando dice, yo te he engendrado hoy. ¿Y cómo ha sido engendrado Cristo en el cielo? Como sumo sacerdote. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y más adelante, en los capítulos siguientes, nos van a hablar acerca del orden de Melquisedec. Por eso no vamos hoy a ampliar un poco acerca de ese orden, pero simplemente decirles que el sacerdocio de Aarón es levítico, es de la tribu de Leví. Jesús es de la tribu de Judá, por lo tanto él no podía ser un sacerdote según el orden de Aarón o el orden levítico. Mientras que sí se habla de que hay un linaje, que es el de Melquisedec, del cual procede Jesús, es un sacerdocio diferente. ¿Recuerdan ustedes que hace unos años la pastora, la apóstol, no sé cómo la llaman ellos, de la iglesia ministerial, dijo que para ellos una persona manca o tuerta o que tuviera algún defecto físico no podía predicar el evangelio, porque así lo dice el Antiguo Testamento. Y es verdad, en el sacerdocio levítico no podía una persona, un levita, que le faltara un ojo, que fuera mocho o lo que fuera, no podía ejercer su sacerdocio. Lo que esta mujer desconoce es que hoy en día el sacerdocio que nosotros tenemos no es según el orden levítico. Ella se equivoca al hacer ese juicio, quizás pensando que es muy bíblico. Lo es para el tiempo del sacerdocio levítico, pero hoy no está vigente en medio de nosotros el sacerdocio levítico, sino según el del orden de Melquisedec, que es el de Jesús. Por lo tanto, bajo ese orden, el orden de Melquisedec, mancos, tuertos, cojos, ¿qué llamó el Señor en una fiesta que hizo que llenaran su casa con qué personas? Precisamente con mancos, tuertos, cojos, con lo despreciado y lo vil del mundo. El sacerdocio de Melquisedec trabaja con lo que nadie da un peso. Dios llama las cosas que no son como si fueran. De ahí que usted, siendo lo peor de la humanidad, termina siendo después un gran sacerdote en Cristo Jesús. Y Dios levanta de las calles, de la prostitución, de las cárceles, de lo peor, a la gente que con más poder testifica la palabra de Dios. Entonces, estamos bajo ese sacerdocio, el de Melquisedec.
Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aquí está hablándonos acerca de un momento que muchos teólogos afirman es el momento en el que Jesús está en Getsemaní orando, pidiendo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y aunque él dice que sus súplicas y sus ruegos era para ser librado de la muerte, muchos dicen, parece ser que entonces esa oración no fue oída porque a él le tocó morir. Pero hay quienes dicen, no, esa oración sí fue oída porque la muerte no gobernó a Cristo. Cristo no quedó muerto. Cristo se levantó entre los muertos. Quizás la angustia de Jesús era saber que después de morir podía ser apresado por la muerte eternamente. Quizás él tenía el temor del dolor que le iba a infringir la cruz, de la cual vamos a hablar ahorita, de ese dolor. Y quizás ese era su gran temor, ese dolor que iba a sufrir en la cruz. Pero también podía ser el saber que de pronto quedaba apresado por la muerte. Pero también, otros dicen, pudo ser que en ese momento Satanás quería matarlo, en Getsemaní. Y que si lograba Satanás matar a Jesús antes de que llegara a la cruz, el propósito quedaba frustrado. Y que entonces esa lucha, en esa noche en Getsemaní, donde su sudor eran grandes gotas de sangre, su angustia era por esa opresión demoníaca que lo quería matar. Como ven, hay muchas posiciones, pero en lo personal considero que Jesús está pidiendo ser librado de la cruz, de lo que significaba ir a la cruz y de lo que significaba morir en esa cruz. Fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y aquí viene el punto en el que vamos a centrar esta mañana. Él era hijo, pero él no llegó a ser sumo sacerdote por ser hijo, según Hebreos. ¿Qué lo hizo a él ser sumo sacerdote? Según el texto, leámoslo. Pero no fue él ser hijo lo que lo hizo ser sumo sacerdote. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, entendemos y comprendemos por el versículo 9 que fue a causa de su sufrimiento, a causa de lo que padeció, que él pudo llegar a ser llamado sumo sacerdote. Porque solamente alguien que padeciera de la forma en que Jesús padeció, podía presentarse delante del Padre a interceder por usted y por mí, que es lo que hace un sumo sacerdote. Ustedes saben que Satanás todos los días se presenta delante del trono de Dios para llevar chismes de usted. Mire lo que hizo, mire que no sé qué, y mire que no sé cómo, y si se dio cuenta que tal. Por lo tanto, cada vez que usted lleva cuentos de alguien a otra persona, usted se está poniendo el bando ¿de quién? ¿Del que justifica o del que condena? Del que condena. Dentro de la iglesia es muy común que nos estemos juzgando los unos a los otros. Pero déjeme decirle que esa labor le pertenece exclusivamente a Satanás. Esa es la labor de él. Señalar el pecado de otro. Mostrarle a Dios lo que hizo. Y muchas veces entre nosotros mismos, en vez de ayudarnos, de interceder, de apoyarnos, nos señalamos y nos juzgamos y no nos damos cuenta que estamos del lado de Satanás cada vez que hacemos eso. Porque él, según la Biblia, él es nuestro acusador. Él no es solamente nuestro tentador, él también nos acusa día y noche delante del Señor. Y ahí está Jesús, frente a esa acusación, sacando la cara por usted y por mí. Porque esa es la labor de un sumo sacerdote. Por eso Jesús es superior a cualquier sumo sacerdote que pudieran haber conocido los hebreos. Triste que cuando Jesucristo fue llevado ante el Sanedrín, la noche que fue entregado, o al día siguiente, quien lo juzgó con más crueldad fue el sumo sacerdote. Esa figura que ahora Cristo está reemplazando, ese sumo sacerdote del tiempo de Jesús, se ensañó en Cristo.
¿Dónde estaba la figura entonces de un sumo sacerdote que salía a favor de alguien? En ese caso, el sumo sacerdote aplicó la ley en contra de el ungido, de alguien que no tenía culpa, para que a las pocas horas ese Cristo fuera después llamado sumo sacerdote por encima de cualquier otro. Entonces, por lo que padeció, por lo que sufrió, es que Él entiende lo que usted vive, lo que usted padece, lo que a usted le duele también. Y yo quiero que me acompañen en un relato histórico de un libro que escribió Ron Charles. Él nos visitó hace unos años atrás y en ese tiempo aprendimos muchas cosas y nos dejó un libro que se llama La vida de Jesús. La vida de Jesús, su arresto y crucifixión. Entonces, él es un arqueólogo, es un hombre estudiado, no solo en la palabra de Dios, sino que también ha hecho investigaciones arqueológicas y en sus estudios recopiló información para hablarnos acerca de cómo fue el sufrimiento de Jesucristo en la cruz. ¿Qué fue lo que él padeció que lo hizo ser llamado sumo sacerdote? Y yo quiero hacer la lectura de algunas apartes de este libro, porque la verdad es que los evangelios mencionan muy someramente el sufrimiento de Cristo. Pero resulta que de los 129 acontecimientos que relata la Biblia acerca de Jesús, de 129 hay 111 que también fueron relatados por escritores no bíblicos, por historiadores. O sea, casi todos. 111. Y de esos 111 está el momento de la crucifixión, desde su arresto hasta su muerte. Y se habla de dos grandes historiadores. Uno, que era el encargado de anotar todo lo que ocurría en el palacio de Poncio Pilato, gobernador de Judea en el tiempo de Jesús. Este hombre anotaba todo lo que ocurría y como a Jesús lo llevaron ante Poncio Pilato, este hombre escribió todo lo que vivió Jesús. Esos documentos existen y cualquiera los puede constatar. Y son tremendos de precisos y de detallistas en torno a lo que Cristo padeció, que los evangelios no nos dejan ver. Aunque fue profetizado por Isaías en el capítulo 53 de Isaías, quiero inclusive que leamos esa profecía de Isaías 53 para luego comparar con lo que vivió Jesús y darnos cuenta de la forma en que se cumplió literalmente la profecía de Isaías 53. Acompáñenme a Isaías 53 primero. Leamos desde el versículo 4. No, desde el 1. Isaías 53, 1. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea esta mañana? Al darnos cuenta del sufrimiento de Jesús. Es que usted se dé cuenta la clase de sumo sacerdote que usted tiene en el cielo a favor de usted. Es que usted tenga hoy una esperanza gloriosa de saber que ese Jesús está intercediendo por usted día y noche. Y que le costó tanto llegar a ese lugar. Y a veces nosotros nos sentimos tan lejos de Él y a veces sentimos que Él se interesa tan poquito de nosotros. Pero mire, después de que hagamos este estudio usted va a se dar cuenta realmente quién es Jesús. Realmente lo que Él tuvo que padecer por usted y por mí. Isaías 53 dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca.
No hay parecer en él ni hermosura. ¿Por qué diría eso el texto? Muchos dicen que fue que Jesús nació feíto, pero no. Está describiendo el momento en el que Jesucristo está siendo azotado, golpeado y llevado a la cruz. En ese momento no había en él hermosura. Lo veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Mire, después de que usted vea esto, usted va a entender por qué él llevó sus enfermedades y va a tener fe para confesar y declarar que usted es sano. Y sufrió nuestros dolores, porque una cosa son las enfermedades y otra son los dolores. Hay enfermedades que no tienen dolores. Y hay dolores que pueden causar hasta el desmayo. Y él llevó enfermedades y dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, y ojo con esta palabra, molido por nuestros pecados, porque literalmente fue molido. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por lo tanto usted debe disfrutar la paz de Cristo, porque él pagó por esa paz. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Por eso Hebreos dice, para mostrarse compasivo con los... ¿Cómo fue que lo dijimos? Se me olvida. Con los ignorantes y extraviados. Porque Isaías también lo dice, que usted y yo, como somos ovejas, somos eso. Las ovejas se extravían fácilmente y son muy ignorantes. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora sí, acompáñenme, hago lectura de algunas de los momentos. Bueno, lo primero que me pareció muy interesante es que la fecha en que Jesucristo fue capturado, según estos historiadores, es el día 29 de marzo. Enero, febrero, marzo. 29 de marzo. Y fue crucificado el 2 de abril a las 9 de la mañana. Bíblicamente nos han enseñado, bueno, bíblicamente no puedo decir eso, no. Nos han enseñado culturalmente que él tomó la cena un jueves y que al viernes ya lo habían crucificado. Lo que pasa es que en el texto bíblico no es claro en torno a esos días, pero estos historiadores lograron poner la fecha. No pusieron el día, por lo tanto no sabemos qué día es el 29 de marzo del año, tampoco sabemos el año, pero se estima que fue el año 31 después de Cristo. El año 31 después de Cristo, el 29 de marzo fue un lunes. Fue un lunes. Y si murió un 2 de abril, fue un viernes. Y también es importante saber que la profecía, y el mismo Jesús dijo que él iba a pasar 3 días y 3 noches en el sepulcro. Literalmente fueron 3 días y 3 noches según los relatos históricos, sino que nosotros siempre pensamos que muere el viernes y resucita el domingo. Pero no, hay más tiempo de por medio en el proceso. Entonces la agonía de Jesús no fue de un viernes, no fue de un jueves, de la noche de un jueves a la mañana de un viernes. No fue que lo aporrearon una noche nomás. No, él empezó su padecimiento el 29 de abril y por 5 días, oiga, están en la jugada. El 29 de marzo comenzó su angustia y 5 días Jesús fue azotado, golpeado, maltratado para llegar a morir a las 6 de la mañana el día viernes 2 de abril. Bien, ¿cómo inicia la cosa? Él está en Getsemaní,
Aproximadamente se dice que fue un grupo de 1.000 hombres a capturarlo. Imagínense, acoger a un pollito con 1.000 hombres. Jesús, qué peligroso iba a ser. Lo rodearon 1.000 hombres, lo capturan, lo llevan y empieza un proceso de un lado para el otro. Primero se lo llevan a la casa de Anás, que era el anterior sumo sacerdote. De Anás se lo llevan a Caifás, que es el sumo sacerdote actual. Y ahí comienzan a añadirle cargos y cargos y cargos para poder que lo condenaran a la cruz. Ellos como judíos no lo podían crucificar, lo tenía que crucificar el Imperio Romano. Pero para que lo crucificara el Imperio Romano se necesitaba un delito que para el Imperio Romano valiera la pena la crucifixión. Pero Jesús, o sea, no existía un delito de esa clase. Entonces se la pasaron durante 5 días buscando la forma de condenar a Jesús a la cruz. Entonces se lo fueron pasando de uno a otro. Llegó donde Herodes, que es el gobernador, en donde está uno de estos historiadores, y dice así: Cirilio es el historiador de Herodes. Cirilio, que estuvo presente en el interrogatorio de Jesús, este fue el 31 de marzo, ya pasaron esos días, del 29 al 30 estuvo en manos del Sanedrín, de los sumos sacerdotes, pero ya ante Herodes, que ya representa a Roma, llegó el 31 de marzo. Cirilio, que estuvo presente en el interrogatorio de Jesús. Herodes entregó a Jesús a su guardia personal, que era alrededor de 300 soldados. Estos se burlaron de Jesús, escupieron sobre él. Imagínense cómo se vería Jesús después de 300 soldados escupieron sobre él durante mucho tiempo y abusaron físicamente de él durante 6 horas. A consecuencia del abuso, los guardias de Herodes fueron los primeros en provocar que Jesús comience a sangrar. O sea que aquí comienza, lo que hay antes es una presión y un ataque y un abuso psicológico contra Jesús. Lo que Jesús vive en Getsemaní, esa noche tan dura, y lo que vive de un lado para el otro, del Sanedrín, donde los sumos sacerdotes y todo esto. Pero aquí ya comienzan los golpes. Recuerde que el proceso tiene que llevarlo a él a quedar desfigurado y a quedar molido por usted y por mí. Y así empieza el proceso. A consecuencia del abuso, los guardias de Herodes fueron los primeros en provocar que Jesús comience a sangrar. Le arrancaron la barba de su cara exponiendo parte del hueso de la mandíbula. Le bofetearon, le agarraron por su cabello y le golpearon la cara contra el piso de piedra, salpicando su sangre por el suelo. Eso lo escribe Cirilio. Finalmente, después de 6 horas de crueldad despiadada, Herodes detuvo el abuso y envió a Jesús a Pilato con la decisión que, según él, Jesús era inocente de cualquier delito y, coincidiendo con Pilato, Jesús no era culpable de ningún crimen digno de muerte. Herodes dijo: para yo quitarme de encima a estos judíos que me están fregando, cásquenlo. Ahí ya entregan a Jesús, humillado, golpeado, escupido. Pero es apenas el comienzo. Se lo llevan a Pilato. Pilato trata de demostrar a los judíos que él no tiene ninguna culpa, ya es el 1 de abril. Pero esta gente insiste. Y bueno, de tanta insistencia, descubrieron que hubo un delito por el cual podía ser muerto Jesús, y es el de sedición. ¿Recuerdan ustedes que él entró al templo y tumbó la mesa de los cambistas? Eso lo hizo en 3 ocasiones. En 3 ocasiones Jesús entró al templo y tiró la mesa de los cambistas. Solamente que hubo una de esas 3 veces en las que en Israel, en la de Jerusalén, había mucha gente de visita en una fiesta. Y de ahí se pegaron para decir que si mucha gente hubiera visto esa acción de Jesús y su liderazgo tan fuerte, mucha gente se hubiera levantado en contra y hubiera podido haber hecho un alboroto en toda la ciudad. De ahí se pegaron entonces para decir que Jesús era un sedicioso y que lo único que quería era que él fuera nombrado rey
y derrocar al gobierno romano. Entonces, fue lo único que Poncio Pilato toma para decir, bueno, entonces vamos a proceder. Una vez que ya dictan esa sentencia sobre Jesús, empieza la flagelación. Dice, más tarde, dice, los azotes para los condenados por traición contra el Estado de Roma se llevaban a cabo en una habitación debajo del nivel de la calle en la fortaleza de Antonia, que era donde vivía Poncio Pilato. Cada persona condenada a muerte por crucifixión sería primero azotada. Esto era un castigo previo exigido por la ley romana. La ley romana decía que una persona que iba a ser crucificada primero debía ser azotada con 100 latigazos, en el menor de los casos, hasta 200 latigazos. Cuando a una persona se le aplicaban 200 latigazos, no alcanzaba a llegar a la cruz, moría. Muchas veces lo hacían así porque la crucifixión era muy costosa para el Imperio Romano, entonces era mejor que muriera con los azotes y evitarse los gastos de crucifixión. ¿Cuántos azotes recibió Jesús? Dice, el instrumento generalmente utilizado para la flagelación era un látigo corto llamado el flagellum. Este látigo tenía de 9 a 20 correitas de cuero, trenzadas de longitud variable, y en los cuales añadían trocitos de hierro, fragmentos de cerámica, piezas afiladas de hueso, y en los extremos de las correas amarraban pequeñas bolas de acero o balines. Entonces tenemos un implemento de 9 a 20 latigancitos. Cada golpe, supongamos que tomaron uno de 10. Cada golpe, ¿cuántas laceraciones infligía al cuerpo? Un solo golpe infligía 10. Si a Jesús le aplicarían 100 azotes, tendríamos 1000 laceraciones. Bueno, sigamos leyendo. Aunque la Biblia no registra el número de latigazos a los que fue sometido Jesús, sabemos que un mínimo de 100 hasta 200, máximo 200 azotes, fue el número reservado para los juzgados por traición y condenados a ser crucificados. Si el flagelo hubiera sido de 12 cuerdas trenzadas y Jesús hubiera sufrido el mínimo de 100 latigazos, Jesús habría sido expuesto a 1200 llagas individuales. Por eso es que el texto de Isaías dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En preparación para la flagelación, en el proceso se le quitaba toda su ropa y se le obligaba a doblarse sobre un pedestal redondo de piedra de 1 metro de alto. Luego sus muñecas eran fuertemente encadenadas a sus tobillos por el tiempo de la flagelación para evitar que se moviera. Entonces el pecho quedaba sobre una roca y los brazos, yo no sé cómo era, agarrado a sus tobillos, quedaba inmovilizado. La crucifixión era una forma muy cara de ejecutar la pena capital, requería de extragastos para guardias adicionales, el control de multitudes, la guardia de seguridad en el lugar de crucifixión, etc. Por lo tanto, era una ventaja financiera para Roma que la víctima muriera antes de la hora de la crucifixión. Por lo tanto, los romanos se esforzaban mucho en intentar de matar la víctima antes de la hora de la crucifixión. La idea era tratar de que esa persona muriera con los solos azotes. La flagelación y la crucifixión fueron administradas bajo la dirección del militar romano, el general gobernador romano Finius Copernicus. Este hombre, el general romano, era el otro que tenía al otro historiador. Un historiador era el de Poncio Pilato, que se llama Cirilius. Y el de Copernicus se llama Prasitius, el historiador Prasitius. Él era el administrador romano de grado superior a cargo de esta parte de la tortura de Jesús. Por lo tanto, los registros de Praticius, el historiador escriba de la corte del general gobernador, son la fuente primaria utilizada en detallar la flagelación y la crucifixión de Jesús.
Cirilo también estuvo presente en la flagelación y la crucifixión, pero sus registros de flagelación y la crucifixión no fueron tan detallados como Prasitius, o sea que nos vamos ahora con Prasitius. Antes de utilizar el flagelium, un legionero romano golpeaba a la víctima solamente en los casos en que los condenados habían sido declarados culpables de traición a la patria, con un bastón grueso de madera. Entonces, antes de que a Jesús le dieran con las correitas de las que estamos hablando, un soldado venía con un garrote a golpear el cuerpo con un fin, y era hacer que la sangre se saliera de los músculos, ¿cierto? Y se viniera más a la piel, cosa de que cuando fuera azotado se aumentara el sangrado de la persona. El número de golpes no era consistente, por lo tanto pudo variar entre 10 y 75 golpes con un garrote. El propósito de la paliza era forzar la sangre de los músculos a la superficie de la piel, de modo que el látigo podría infligir el mayor daño posible. En la mayoría de los casos en los cuales las víctimas fueron declaradas culpables de traición, el número de golpes que se les daba varía entre 50 y 75. Cuando el legionario romano encargado de la flagelación determinaba que la sangre cerca de la superficie de la piel había aumentado suficientemente como para maximizar el efecto de la flagelación por el flagelium, se apartaba y dirigía la flagelación. 4 fuertes esclavos gladiadores que se habían distinguido en el juego en la arena romana administraron los azotes. O sea que no fue que cogieron a la hermana Elider con un látigo a pegarle a Jesús, sino que eran 4 gladiadores. Eran 4 hombres de masa muscular. Aparte de esos hombres que peleaban hasta la muerte. Eran los encargados de infligir estos azotes a Jesús. 4 fuertes esclavos gladiadores que se habían distinguido en los juegos en la arena romana administraron los azotes. El proceso involucraba a los 4. Cada gladiador se le asignaban 10 golpes a la vez hasta que el número asignado había sido administrado o hasta que el prisionero moría. Después de cada golpe, el flagelium se sumergía en agua salada para aumentar la agonía del preso. El flagelo no se interrumpía ni se postergaba. Si el prisionero perdía el conocimiento, éste sería revivido y los azotes continuarían. La cantidad de azotes que recibiría la víctima lo determina el procurador romano Poncio Pilato. El general gobernador Plinio Copérnico o el legionero romano encargado que había golpeado al prisionero con el bastón de madera. Eran los únicos encargados de decir cuántos golpes. El gobierno romano era generoso cuando se trataba de los gladiadores. Imagínense que si en el turno del gladiador moría el personaje, al gladiador le daban un talento de oro, o sea, 35 kilos de oro. ¿Se imagina las ganas con las que los 4 gladiadores le pegaron a Jesús? Sabiendo que si se moría, para él eran los 35 kilos de oro. Cualquiera de las opciones habría sido suficiente para comprar su libertad y vivir cómodamente, o como eran esclavos. Entonces estos hombres no solamente golpeaban porque sí, sino porque había plata de por medio. El látigo pesado fue bajado con tanta fuerza una y otra vez sobre los hombros desnudos de Jesús, su espalda, sus nalgas y piernas, llegando también a los lados del cuerpo, así como a la cara. Esto causó heridas profundas y laceró su piel y el tejido subcutáneo. En poco tiempo su piel colgaba como tiras arrancadas, dejando al descubierto su esqueleto, su columna vertebral, su cráneo y algunos de sus órganos internos. En esencia, toda la superficie que estaba sintiendo azotada se convertía en una masa irreconocible de tejido roto y sangriento. 50 latigazos fueron administrados en la parte de atrás de Jesús. Le dieron vuelta y 50 latigazos más fueron administrados en su parte delantera para
Prasitius señala que el rostro de Jesús y sus órganos sexuales habían desaparecido por completo. Los órganos internos fueron expuestos y que Jesús era totalmente irreconocible como hombre. Cirilo dice que de las más de 200 flagelaciones que él había presenciado, Jesús fue mutilado y desfigurado más que cualquier otro condenado que él haya visto. Después que se completó la flagelación, Jesús fue soltado de sus cadenas. Aquí se cumple la palabra cuando dice que fue molido por usted y por mí. Verlo a la cara, por eso dice Isaías, era mejor no mirarlo. De cómo quedó Jesús después de ser azotado. A pesar de tan terrible tortura y a lo largo de todo ese tormento, Jesús no dijo ni una sola palabra. Isaías dijo que fue llevado como cordero mudo, no dijo nada. Él no gritó a su padre diciendo, es suficiente, padre, ayúdame. Y el padre le hubiera ayudado, pero Jesús no dijo nada. Frente a esta paliza tan horrible, Jesús no abrió su boca. De hecho, la última vez que Jesús dijo algo fue cuando Pilato lo interrogó. Y la cosa no termina ahí. Luego dice, en el caso de Jesús, después de la paliza, los soldados romanos, dice Patricius, unos 600 soldados, se divirtieron con esa masa debilitada de sangre y tejido desgarrado que había afirmado ser un rey. Comenzaron a burlarse de él, le pusieron un manto escarlata sobre sus hombros, una corona de espinas en su cabeza y un bastón de madera como un cetro en su mano derecha. Se arrodillaron delante de él y se burlaron diciendo, salve, rey de los judíos. Le escupieron y le golpearon con el bastón de madera en su cabeza, que tenía una corona de espinas que cubría toda su cabeza, forzando las espinas de 2 pulgadas, 5 centímetros de largo, penetrar en el cuero cabelludo, causando graves hemorragias y terribles dolores de cabeza. Le arrancaron la barba por puñados de la masa de carne desgarrada que solía ser su cara, dejando al descubierto su mandíbula y sus dientes. Por último, los soldados romanos, cansados de su cruel deporte, arrancaron el manto de la espalda de Jesús. Como el manto ya se había adherido a los coágulos de sangre y suero de sus heridas, quitarle el manto le causó un dolor insoportable. La gravedad de los golpes no se detalla en los evangelios. Sin embargo, el libro de Isaías, como lo vimos ahora, menciona que él tenía que ser desfigurado. Bien. Hay una parte en donde, no recuerdo, no sé si alcancé a leerlo, pero no quiero que pronto nos olvide. Pero ellos, para evitar que la persona se siguiera desangrando, una vez que sobrevivía a los azotes, ellos tenían una idea de que había sido designado por los dioses para ser crucificado. Por lo tanto, necesitaban reducir la hemorragia y la forma de hacerlo era sumergir a la persona en agua con sal. Y eso, aunque generaba un terrible dolor, hacía que la persona dejara de sangrar. Pero se imagina ahora entonces Jesús siendo sumergido en agua con sal. A las 6 de la mañana, ya del 2 de abril, Jesús fue sacado de su celda y llevado al lugar de la calavera para ser crucificado. Se estima que junto a él murieron o fueron crucificados ese día de 25 a 50 personas. Pues nuestro relato bíblico nos muestra a Jesús y uno a cada lado, pero la crucifixión era algo que se hacía por periodos de tiempo. Los romanos lo hacían el 2 de enero, el 2 de abril, el 2 de junio, el 2 de septiembre y creo que hasta el 2 de septiembre. Eran 4 periodos de crucifixión. Por lo que en cada una de esas acumulaban los que iban a ser crucificados. Entonces, cuando llegaba la hora, eran varios. No fue solamente esos 3. Bien.
Dice, antes de que las víctimas salieran del recinto de la cárcel, cada condenado era obligado a cargar sobre sus hombros hasta el lugar de la crucifixión el travesaño, que se llama el patíbulum, con las manos encadenadas al travesaño. El travesaño de madera pesaba posiblemente poco menos de 50 kilos. Ahora imagínense lo que pesa un bulto de cemento. Y había sido tratado con una mezcla aceitosa como creosota, o sea que era resbaloso. Cada condenado era escoltado por una guardia de 8 personas. Se estima que más o menos 500 personas fueron a ese momento. Según la tradición romana, los condenados caminaban desnudos desde el recinto de la prisión hasta el lugar de la crucifixión, pero a Jesús se le permitió ir cubierto porque él, a pesar de todo, fue considerado un prisionero ¿cómo se llama? Que tenía que ver con la religión judía, ¿sí? Por lo tanto, lo cubrieron. Pero una vez que él llegó a la cruz, él fue crucificado desnudo, no con el pañal que lo vemos nosotros muchas veces en los crucifijos. Él está desnudo. En algún momento, al avanzar por el camino, por estar muy agotado, Jesús no pudo continuar cargando el patíbulo, cayó bajo el peso del patíbulo. Algunos historiadores dicen que se cayó por una escalera de piedra, mientras que otros afirman que no cayó, sino que tropezó. O sea, encima de todo viene este otro golpe. Esto podría haberle causado una contusión del corazón que lo predisponía a la ruptura de su corazón en la cruz. ¿Por qué? Porque según los médicos que estudian un tipo de muerte como este, se dice que Jesús murió fue porque su corazón se rompió. ¿Sí? Y parece que en esta caída su corazón sufrió algún tipo de daño y ya en la cruz simplemente dejó de funcionar. Bien, ahora viene la crucifixión. Todavía falta. Aunque la crucifixión fue utilizada por los babilonios, bueno, esto es historias. Dice, la cruz, el lugar de la calavera era el basurero de la ciudad. ¿Qué se ve en ese lugar? Simplemente se ven unos orificios en la tierra donde permanecían unos palos verticales. Esos no los quitaban, esos permanecían ahí, porque recuerden que cada 4 veces al año había crucifixión. Pero lo que hay alrededor es la basura de la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué hay en los basureros? Hay animales carroñeros, hay perros, ¿cierto? Hay hay ratas. Por lo tanto, cuando la persona era crucificada, dice el relato, no quedaba tan alta como hemos imaginado, sino que apenas era levantada del piso, los pies quedaban a 30 centímetros del piso. Por lo que muchos de los crucificados morían comidos por estos animales, porque la persona quedaba en la cruz desde 14 a 21 días. La persona se estima que moría al 4.º día de ser crucificado, y el que más aguantaba hasta el día 14. Pero no lo bajaban sino hasta que cumplía 21 días. Cuando iban a ver, realmente lo que quedaba era poco, porque los animales carroñeros se lo habían comido. Entonces se dice que incluso antes de morir, los animales comenzaban a comérselos. Los cuervos le sacaban los ojos. Entonces, la idea de morir en una cruz era planeada para generar la mayor agonía que alguien pudiera resistir. Pero a causa de lo que Jesús había venido viviendo, de los azotes y del tema del corazón, Jesucristo solo duró desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Fueron 6 horas donde Jesucristo agonizó en la cruz. Cuando vinieron a partirle los pies a los crucificados, porque encima de todo les quebraban los pies, ya vamos a ver para qué. Cuando vieron Jesús ya estaba muerto, simplemente traspasaron su costado con una lanza y descubrieron que salía agua con sangre. Dice, aunque la muerte por crucifixión era la muerte más dolorosa que haya sido infligida por los romanos,
La muerte muchas veces no fue causada directamente por la crucifixión en sí. En la mayoría de los casos el condenado moría a causa de estar expuesto y ser devorado por animales carroñeros y aves de rapiña. Según la ley romana, en el lugar de la ejecución a la víctima se le ofrecía como un leve analgésico un trago amargo de vino mezclado con mirra. Jesús rehusó tomar esta bebida. Después de esto, el culpable era arrojado violentamente al suelo, de espaldas, con los brazos extendidos a lo largo del patíbulum. Clavos cuadrados y pesados de hierro forjado eran metidos a través de sus muñecas, entrando profundamente en la madera, fijando firmemente las muñecas y las manos al travesaño. Después de fijar los brazos, el patíbulo y la víctima eran alzados juntos sobre el estípite, que es el palo vertical, y quedaba allí ya sostenido. Luego dice, a continuación, un cedile o cedulum, que es una estaca redonda. Esta parte es impresionante, yo nunca había escuchado esto. Una estaca redonda de madera de alrededor de 3 centímetros de diámetro y que servía como un asiento crudo y cruel sobre la cual los huesos de la cadera descansarían, era metido a través del cuerpo de la víctima y fijado al estípite vertical. Es decir, dice, el cedile romano era metido en el estípite a través de la zona de la vejiga de la víctima, justo debajo del hueso de la cadera y por encima de la zona de la ingle. Sobre este cedile redondo de madera, los huesos de la cadera y los huesos de la pelvis descansaban. O sea que penetraron a Jesús con una estaca que lo clavó también a ese travesaño. El cuerpo del condenado era virado 90 grados perpendicular a sus brazos extendidos. Entonces el cedile, que es esta estaca, era presionado hacia el estípite, que es el palo vertical, a través de la parte carnosa de las nalgas, justo debajo del hueso de la cadera. El hueso de la cadera podría equilibrar sobre el cedile redondo de madera. Con cada movimiento del cuerpo, el dolor habría sido insoportable. Prasitius nos dice que Jesús fue virado 90 grados y que el cedile fue metido por un lado atravesando sus nalgas y fijado el estípite con el fin de mantener el cuerpo torcido en su lugar para que sus pies puedan ser clavados. Con el cuerpo virado 90 grados referente a sus brazos extendidos, los pies de Jesús fueron clavados con el estípite, con un pie presionado contra el otro y ambos pies extendidos con los dedos de los pies apuntando hacia abajo. Un clavo fue metido a través del arco de cada pie en el estípite. Uno de los aspectos más agonizantes de clavar los pies es que afecta a cada órgano interno del cuerpo de la persona crucificada. Dios creó una máquina maravillosa cuando creó el cuerpo humano. Uno de los fenómenos del cuerpo es que los terminales nerviosos que se conectan a cada órgano interno en el cuerpo se recogen en la parte inferior de los pies. Cuando una persona camina, las terminaciones nerviosas reciben masajes y los nervios envían mensajes a los órganos animándolos a funcionar apropiadamente. Por ello, cuando una persona está postrada en la cama, no es capaz de caminar, por lo general siente que todo está mal con sus órganos. Entonces, cuando a Jesús le clavan los pies, pero si el pie se perfora de arriba hacia abajo, como el clavar los pies en la crucifixión, las terminaciones nerviosas son violentamente separadas y deshilachadas. Esto envía un mensaje instantáneo de funcionamiento defectuoso a los órganos afectados, así que cuando el clavo o los clavos fueron clavados en los pies de Jesús, en forma instantánea y simultáneamente, Jesús tenía los síntomas y el dolor de cada fallo de funcionamiento de cada enfermedad y herida conocida por el hombre en cada uno de los órganos internos de su cuerpo. Por eso dice que llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Al instante simultáneamente, listo. Al instante simultáneamente Jesús tenía los síntomas y el dolor de cientos de disfunciones y enfermedades. No la enfermedad o el funcionamiento defectuoso en sí, pero el dolor y los síntomas asociados con la enfermedad o el mal funcionamiento, tales como el ataque al corazón, el cáncer cerebral, problemas de vesícula biliar, dolor de cabeza, diabetes, cáncer pulmonar, etc. Sin embargo, Jesús no dijo ni una palabra, permaneció tan silencioso
como un cordero de sacrificio. Bien, para terminar, entonces, lo que sigue es que la posición en la que está Jesús comienza a generar una dificultad para respirar. Entonces, la persona podía inhalar el oxígeno, pero le costaba exhalarlo, por lo que se tenía que apoyar, subir los pies para poder exhalar y luego volver a respirar. Cada respiración era dolorosísima por todo lo que ustedes vieron. Y aún así él alcanzó a decir unas cuantas palabras, entre esas, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso le tuvo que haber costado, decir eso, le tuvo que haber costado un dolor profundo. Finalmente dice, todo está consumido, ¿sí? En tus manos entrego mi espíritu, y muere a causa de que su corazón no funcionó más. Todo eso está ahí, como rodeando la muerte de Jesús. Y por eso Hebreos dice, a causa de lo que padeció, fue que fue llamado sumo sacerdote. Por eso es que él, delante de Cristo, del Padre, lo defiende a usted como lo defiende. Porque si no hubiera sido tan complejo, quizás Jesús, ¿qué intención tendría de defenderlo a usted a mí? Pero fue su amor en esa cruz la que demostró que él estaba en condiciones para ser sumo sacerdote, para salir a defenderlo a usted en su pecado. Triste que la gente rechaza con tanta facilidad a Jesús. No tengo tiempo para Cristo, prefiero pecar, me gusta más la vida de pecado. Es que pecar es tan rico y no saben cuánto le costó a Jesús librarlo a usted y a mí del pecado. Y aún así nosotros cuando oramos lo sentimos por allá, lejos, desinteresado. Y cuando pecamos se nos olvida lo que a él le costó el que usted y yo no sufriéramos la muerte de ese pecado. Yo creo que somos muy desagradecidos al no reconocer lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Qué bueno que haya quedado esto escrito, ¿no? ¿Algunos vieron la película que de alguna forma se acerca a esto? La de Mel Gibson. Y uno pudiera pensar que es exagerada la película, pero miren realmente, históricamente, cómo ocurrió. Por eso el jueves aprendíamos, acerquémonos pues, con una sinceridad atrevida ante el trono de la gracia, para hallar el oportuno socorro. Tenemos un Jesús que intercede día y noche por nosotros. ¿Cuántos se alegran de eso? Hoy Él está sentado en un trono de gloria y va a venir como rey, porque Él es profeta, sumo sacerdote y rey. Ya vino como profeta, ya es sumo sacerdote, falta que venga como rey. Y cuando venga como rey, reinará con los suyos, pero también llamará a cuentas a todos los que sabiendo y conociendo esto, no les interesó, no les importó. Los que continuaron con una vida de pecado, los que le dieron la espalda a Jesús. Hoy gozamos de la misericordia y la gracia de Dios. Hay que aprovecharla, porque el tiempo se va a acabar y cuando se acabe, lo que vendrá es un tiempo diferente de juicio sobre la tierra, sobre los habitantes de la tierra. Pero Él no quiere, dice la palabra, que nadie perezca. Por eso nos ha llamado usted y a mí a predicar el Evangelio, a decirle a la gente que hay una esperanza en Jesús, que Jesús hizo algo tremendo al librarnos del pecado en esa cruz, que se necesita reconocer que somos pecadores, porque es que pecamos hasta sin darnos cuenta. Por eso todos los días necesitamos ir a postrarnos delante de esa cruz a decirle, Señor, perdóname, Señor, yo quiero ir para ti,
Padre, límpiame de mis pecados. Señor, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Hay cantidad de personas, nosotros los vemos luchar en la iglesia, caer y caer en los mismos pecados. Pero ¿sabe qué pareciera? Que aman más el pecado que a Cristo, porque hacen ver a Cristo, lo hacen ver tan incapaz. Pastor, es que este pecado siempre me gana, yo siempre caigo, yo siempre la embarro. Y pareciera que entonces ese pecado es más grande que el poder de Cristo. Pero yo sé que no es que haya un pecado más grande que Cristo, es que amamos más al pecado que a Cristo. Y tenemos que decirle eso a la gente. Tú no amas a Cristo, tú amas el pecado. A ti te gusta ir a la iglesia, pero tú no eres cristiano. Tú no has entregado tu vida a Jesús. Porque dices que eres cristiano y siempre haces lo mismo. Y recuerden que Jesús va a decir eso. Muchos vendrán ese día y me dirán, Señor, Señor. Y Él les va a decir, no los conozco. Porque no se trata de decirlo. Se trata de apartarnos del pecado. De vivir la vida que Cristo, por la que Cristo entregó la suya. Pongámonos de pie, vamos a orar. ¿Cuántos quieren darle gracias a Jesús en esta mañana? ¿Cuántos quieren rendir su vida a Jesús? Quizás en el pasado has orado y le has dicho, Señor, te entrego mi vida. Pero quizás tu acción no lo demuestra. Tu vida no demuestra que realmente has entregado tu vida a Cristo. Si hoy has escuchado su voz, no endurezcas tu corazón para que no te quedes por fuera de su reposo. Hoy puedes decirle, Señor, yo sé cuánto costó para ti mi libertad, mi salvación. Yo sé el castigo del pecado que yo merecía. Lo llevaste tú. Si hubieras tenido más cuerpo, más carne, la hubieras entregado también. Pero no había más que entregar. No había más sangre que brotara. Ya no había más. Lo diste todo. Lograste soportar 6 horas en esa cruz y 5 días de abatimiento, de dolor. Lo hiciste, Señor, por mí. Yo no quiero perder esa salvación. Yo no quiero ser tan tonto para llegar delante de tu presencia y ser condenado, teniendo hoy la oportunidad de recibirte, de vivir para ti, de caminar en santidad. Yo sé que tú estás allí sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí. Por eso hoy levanto mi voz y te pido perdóname. Perdóname por lo que he dicho, he pensado, he hecho, o lo que no he hecho, perdóname. Aún de mis pecados ocultos, líbrame, Señor. De lo que no he considerado que sea pecado, hoy te pido perdón. Perdóname por esas mentiras chiquitas. Perdóname por esos pensamientos. Perdóname por ceder con tanta facilidad a la tentación del pecado. Perdóname por amar el pecado. Hoy te pido, Señor, intercede por mí ante el Padre. Lava con tu sangre preciosa mi pecado. Te necesito, Señor. Te necesitamos en este lugar. Ven y toma el control de tu iglesia. Señor, ordena tu iglesia, porque es tuya. Tú pagaste por ella. Ninguno de nosotros ha entregado ni una sola gota de sangre para creerse dueño de la iglesia. La iglesia es tuya, te pertenece a ti, somos tuyos. Toma el control de tu iglesia. Dale la victoria a tu pueblo en el nombre de Jesús.
Desarraiga de tu casa la maldad, el pecado, la muerte. Señor, exhibe, como lo hiciste en esa cruz, a todo principado y potestad que haya querido dañar a tu pueblo, a tu iglesia. Reprendemos toda obra perversa del enemigo, toda obra del diablo que quiere hacernos pecar, que quiere hacernos desviar, que quiere apartarnos del camino, que quiere cegar nuestros ojos, que ha puesto un velo en nuestros ojos y nos impide ver la verdad. En el nombre de Jesús es quitado todo velo y viene la luz de Cristo, la claridad de Cristo, la verdad de Cristo sea proclamada, porque es su verdad, es su palabra, es su sangre, es su sacrificio en la cruz. Libra a tu pueblo en el nombre de Jesús. Libra a tu pueblo, Señor, te lo pedimos en esta mañana. Sé nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros, por nuestros pecados. Y gracias por la vida que tú derramas en esta mañana sobre los que estamos aquí presentes. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No podré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Dile una vez más. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Por eso, Señor, hoy te damos las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Adórale. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. De tu eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti, oh, para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dile una vez más, hoy te damos gracias. Gracias.
gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo oportuno, hoy es la oportunidad para que corras a sus brazos, hoy es el día para que vuelvas a Él, hoy es el día para que tomes decisiones. Este es el tiempo. El día de salvación es hoy, mañana no sabemos, mañana no sabemos. Si esto no fuera tan serio, Él no se hubiera venido desde el cielo. Si esto no fuera tan importante, Él no hubiera venido a sufrir lo que sufrió. Y esto no es fábula, esto no son cuentos religiosos, historias de cristianitos. Esto sucedió, esto fue verdad. Esto fue escrito y relatado no solo por los evangelios, también por los mismos romanos. Jesucristo fue real, Él vino, Él estuvo, Él murió en esa cruz. Y nosotros creemos que resucitó. Creemos que se levantó entre los muertos. Creemos que vive para siempre y que está intercediendo por nosotros delante del Padre. Gracias te damos, Señor, por la obra de salvación. Úsanos, por favor. Quita la pena, la vergüenza, el temor, el miedo que nos da hablar de ti. No es posible que conociendo el regalo más grande, conociendo en qué consiste la salvación y la vida eterna, nosotros callemos. No es justo que tengamos temor de darle a conocer a la gente lo que les va a salvar. Pero hoy estamos atados, Señor. Algo atado en nuestro corazón, nuestra boca. Pero en el nombre de Jesús declaramos libertad para predicar tu palabra, para hablarle a los vecinos, a los amigos, a los familiares, para pasar tiempo con ellos, para mostrarles tu amor, dar a conocer las buenas nuevas con nuestro testimonio, con nuestro amor. Ayúdanos, Señor. Yo sé que lo vamos a lograr, yo creo que lo vamos a alcanzar. Yo creo que tú vas a activar esta iglesia para que sea una iglesia que predique tu palabra. Yo creo que vas a hacer de cada uno de nosotros un misionero en sus casas, en sus barrios, en sus trabajos. Yo creo que nos vas a permitir disfrutar de ver cómo para otros es también tu sangre preciosa y la libertad tú ganaste en la cruz. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Amén y amén.